Bueno, eh, buen día, buenas tardes. No sé a qué hora están viendo la clase esta. Arrancamos el segundo cuatrimestre. Bueno, ya no tan desprevenidos como el anterior, ya más acostumbrados a esta modalidad. Este, Así que aquel primer cuatrimestre nos costó ponernos un poco en ruta, eh, entender cómo era la dinámica y bueno, con el correr del cuatrimestre lo empezamos a descubrir y arrancamos con algún atisbo o alguna luz al final del túnel que en algún momento podamos volver, no perdemos esa esperanza, pero bueno, por ahora nos tiene en esta situación. Y así como, bueno, arrancamos el primer cuatrimestre llenos de un poco de dudas y entendiendo cómo era esta nueva modalidad, en este segundo, que ya estamos bien acostumbrados y la conocemos, no va a haber, digamos, eh, tanta laxitud o los límites bastante flexibles, como pudieron surgir algunas situaciones el cuatrimestre pasado. Como ustedes ya sabrán, seguramente, este cuatrimestre retomamos el tema de la asistencia. Si bien en esta clase se tomaba asistencia, no fue un requisito demasiado pesado, digamos, para después, en la parte de la aprobación, digamos, o del examen o de lo que sea. Este segundo cuatrimestre va a tener peso la asistencia, y no solamente la asistencia, sino que, bueno, IFES ha pedido que durante las clases todos los alumnos estén con la cámara prendida. Es un requisito que lo pide IFES. Bueno, sé que pueden haber algunos inconvenientes, pero bueno, ustedes saben que la institución marca algunos lineamientos que hay que cumplirlos. Así que bueno, con el correr de las clases iremos viendo cómo funciona esta situación. Asimismo, como aquellos alumnos que falten, no va a ser lo mismo con los que tengan mejores asistencias. Así que este cuatrimestre es un requisito bastante importante, que bueno, la próxima clase cuando estemos cuando estemos en vivo, no, lo charlaremos de manera más detallada y veremos cómo fluye esta dinámica, digamos, de alguna manera. Así que, bueno, hay que empezar a acomodarse a esto, que es nuestra realidad, y llevarla adelante lo mejor posible y cumplir con los lineamientos que se piden para después, cuando llegue ya a fin de año, no tengamos problemas o inconvenientes de distinta índole en cuanto a esta cuestión. ¿Sí? Así que les pido que empecemos a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, este primer tema que vamos a ver en este arranque del cuatrimestre tiene que ver con el sistema endocrino. ¿Sí? Este es el sistema endocrino que está compuesto por glándulas y hormonas, y vamos a hacer referencia al capítulo 5 del libro que estamos manejando como libro de cabecera de Fisiología del Ejercicio, de los autores Wilmore y Costil, que lo venimos trabajando bastante y es de fácil acceso y de lectura muy comprensible. Entonces vamos a trabajar a partir de ahí. Después también les voy a dejar una guía en la plataforma para que empiecen a hacer. Recuerde que las guías no las tienen que entregar, sino que la tienen para ir llevando la temática adelante. ¿Sí? Así que es importante, siempre es importante que las hagan, porque desde allí es de donde surgen los lineamientos luego para el examen. Esto ya lo saben, me conocen. Así que es muy importante que realicen las guías. Bueno, el sistema endocrino es, antes que me olvido, siempre recuerden que hacemos una parte, grabo y luego hacemos la segunda parte. Este sistema endocrino, que está compuesto por un sistema de glándulas y hormonas, es un sistema muy importante que empecemos a comprender cómo funciona, porque realmente tiene una importancia muy manifiesta en nuestra vida, no solamente durante el ejercicio, sino en nuestra vida cotidiana, porque todo lo que se genere en nuestro cuerpo está comandado por dos sistemas que se coordinan uno con el otro para controlar e integrar todas las funciones orgánicas de nuestro cuerpo. ¿Sí?
como son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos, juntos, trabajan juntos, controlan todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que se imaginen está controlado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. El primero que siempre reacciona a cualquier estímulo, ya sea externo o interno, es el sistema nervioso, porque es el gran gerente que controla, digamos, todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y las acciones que ejerce, sobre todo de forma interna, están comandadas por el sistema endocrino. Todo lo que pasa internamente en nuestro cuerpo, por ejemplo, entiéndase, la elevación de la frecuencia cardíaca, la elevación de la temperatura corporal, la disminución de la frecuencia cardíaca, todo lo que sucede a nivel interno es comandado por el sistema nervioso, pero llevado a cabo por el sistema endocrino. Todas las respuestas rápidas, coordinadas y breves que realiza nuestro cuerpo son realizadas por el sistema nervioso. Todas las respuestas rápidas, un movimiento, una acción, es comandada por el sistema nervioso, que puede producir alguna alteración del sistema endocrino. Pero la diferencia aquí está dada en que el sistema endocrino produce respuestas más lentas y duraderas en el tiempo. No son respuestas rápidas, instantáneas. Son respuestas más de forma lenta, ¿sí? Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, la respuesta de la insulina a la subida de la glucosa. Es una respuesta lenta, que no lleva una velocidad, no transita a una velocidad demasiado importante, pero sí transita, obviamente sí ocurre, ¿sí? Pero esa es una gran diferencia que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que como les vuelvo a repetir, trabajan juntos, ambos, son una pareja colaborativa en coordinar y controlar, integrar todas las funciones orgánicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Son como gerente y subgerente, podríamos decirle, al sistema nervioso y al sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino está compuesto por una serie de glándulas que están distribuidas a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, sería importante que lo puedan de alguna manera memorizar, cuáles son las glándulas. Encontramos la glándula hipófisis, que está por debajo del encéfalo, la glándula tiroides, que está por encima o por detrás de la garganta. Después tenemos el páncreas, las glándulas suprarrenales, que están por encima de nuestros riñones, los ovarios o los testículos en mujeres y en varones respectivamente. Cada una de estas glándulas segrega una hormona específica. O sea, se segrega un tipo de hormona que cumple una función y no otra. ¿Sí? Cada hormona cumple una determinada función específica y no otra. ¿Sí? Y cada glándula libera una hormona distinta. No es que la glándula tiroides puede liberar varias hormonas distintas, no, libera solo una hormona específica. Y se activa o entra en actividad cuando el sistema nervioso lo indica, porque hay un contexto o un entorno que indica que tiene que actuar tal hormona. ¿Por qué son endócrinas? Porque endocrina, sí, porque son glándulas endócrinas, significa que la sustancia que segrega, que son las hormonas, cumplen funciones en otros órganos, no en el mismo órgano. O sea, también cumplen funciones en el mismo órgano, pero cumplen funciones en otro órgano que está alejado de donde está ese órgano. ¿Se entiende? Entonces, por eso se las denomina glándulas endócrinas. También son parácrinas o autócrinas. ¿Qué significa eso? Que cumplen también funciones en el mismo órgano que las segrega. Entonces son parácrinas o autócrinas y endócrinas. Endócrinas quiere decir, esto es importante que lo recuerden, que cumplen funciones en otros órganos. Así como ya vamos a ver algunas de las funciones. Por ejemplo, de los
testículos u ovarios surgen hormonas llamadas testosterona o estrógenos, que cumplen funciones, por ejemplo, asociándolo con el ejercicio, en las células musculares, testosterona para incrementar la fuerza de las células musculares. Por eso es que tienen acción endocrina, trabajan en otro órgano alejado del órgano que las segregó. ¿Sí? Esto es importante que lo analicen. Y luego empezar, que lo vamos a ir viendo, qué tipo de hormona segrega cada glándula, que cumple funciones específicas en órganos específicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, avanzamos un poco. Hay glándulas que son o de secreción externa, o de, ¿qué significa de secreción? De secreción significa que es una glándula que secreta algo, en este caso secreta una hormona, o sea, larga una hormona, tira una hormona, vuelca una hormona, ¿a dónde? Al sistema circulatorio. Todas las glándulas vuelcan hormonas al sistema circulatorio. Por el sistema circulatorio, las glándulas viajan ¿hasta dónde? Hasta su órgano objetivo, hasta el órgano donde tienen que cumplir la función. Ese órgano objetivo, que también se lo conoce como órgano diana, ¿sí? En este caso, vamos al ejemplo anterior, testosterona o estrógenos que salen de los órganos reproductores de los varones y de las mujeres, viajan por el sistema circulatorio hasta su órgano diana, que en este caso puede ser la célula muscular. Ese es su órgano diana. Estas glándulas las hay de secreción interna. ¿Qué significa secreción interna entonces? Que vuelcan al exterior sustancias. Por ejemplo, la piel es una glándula de secreción interna, la mucosa digestiva, son glándulas que secretan la piel a través de la transpiración, la mucosa a través de lo que nos puede salir de la nariz, secretan hacia el exterior, los ojos, ¿sí? Cuando lloramos secretan lágrimas, tienen glándulas de secreción externa. Las glándulas de secreción interna son estas que mostrábamos recién, hace un momento, que son las glándulas endócrinas. ¿Sí? ¿Dónde vuelcan las hormonas que secretan o que vuelcan? A la sangre. Es por la sangre donde viaja esa hormona hasta su órgano objetivo. Y hay algunas, por ejemplo, el páncreas se la considera una hormona mixta que puede secretar, pero la vamos a considerar como glándula endocrina de secreción interna, en esta función tan importante que, como vamos a ver más adelante, que es la secreción de la hormona insulina, que tiene una función sumamente importante en el control de la glucemia de los seres humanos, tanto en reposo como no tanto en ejercicio, sí suprimiéndose para que el ejercicio se pueda realizar. Después vamos a ver bien de qué se trata. Bueno, estas glándulas lo que segregan una sustancia química, que son las hormonas. Las hormonas es una sustancia química que viaja a través de la sangre para llegar a su órgano diana y cumplir la función específica que tiene. Eso es una hormona, una sustancia química que viaja a través de la sangre para llegar a su órgano diana para cumplir una función. ¿Qué es una glándula? Una glándula es un órgano que secreta hormonas, para que tengan conceptualmente qué significan cada una. ¿Sí? Hormona, glándula. Glándula segrega hormona. ¿Qué es una hormona? Una sustancia química que viaja por la sangre. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de estas hormonas? Bueno, son productos específicos de determinadas células u órganos, que es lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Son productos específicos que son liberados por una glándula específica. La testosterona no es secretada o volcada a la sangre por otra glándula que no sean los testículos, o los estrógenos, lo mismo. Son secretadas en los órganos de reproducción sexual, tanto de los varones como de las mujeres, ¿sí? Para tomar ese ejemplo. Se vuelcan a la sangre y actúan a distancia, son endócrinas. Producen modificaciones específicas sobre determinadas células y sistemas.
O sea, producen un cambio en la célula o en el órgano en el cual actúa. Volviendo al ejemplo anterior, testosterona, ¿qué cambios va a producir en la célula muscular? Y va a hacer que esa célula muscular gane fuerza, haya hipertrofia y demás cuestiones. Producen cambios, algún cambio, para eso actúan, para producir un cambio. Si no, no tendría ningún sentido. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales secretan adrenalina. ¿Esa adrenalina dónde puede ir a parar? Puede ir a parar al corazón. ¿Cuál es la función que tiene el corazón? ¿Qué cambio produce en el corazón? Acelerar la frecuencia cardíaca. Esas son un poco las características que tienen las hormonas. ¿Sí? Algunas de las características que es importante que lo sepamos porque de esta manera podemos entender cuál es el funcionamiento de glándulas y hormonas, sobre todo cuando realizamos ejercicio, porque es muy importante entender bajo qué circunstancias, esto después va a ser muy importante que lo comprendan, bajo qué circunstancias yo voy a estar liberando determinada hormona que cumple una determinada función. Yo lo tengo que saber, porque si no puedo estar haciendo algo que libere, que esté liberando hormonas que yo no sé que libera, o pienso que está liberando otro tipo de hormonas, por lo tanto, la reacción orgánica no va a ser la que yo espero. ¿Se entiende? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, volviendo al ejercicio de la hormona testosterona, si yo estoy haciendo trabajos de fuerza, en el cual incremento o estimulo o trabajo cerca de mi fuerza máxima, en mover grandes pesos, y yo lo que quiero es, no sé, ganar masa muscular, bueno, las testosteronas no me sirven mucho para ganar masa muscular. La que me sirve para ganar masa muscular es la hormona del crecimiento. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo que me libera una hormona que me va a producir una adaptación distinta a la que yo estoy buscando. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante conocer más o menos cómo funciona el sistema glándulo hormonal y cómo se comporta ante determinado ejercicio. Es clave comprender eso, pero clave, porque si no las adaptaciones que mi cuerpo va a sufrir no van a ser las que yo estoy buscando. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante que entendamos este funcionamiento y este proceso. Las hormonas pueden ejercer su influencia sobre tejido o célula objetivo, mediante la interacción especial entre una hormona y los receptores. Bueno, cada hormona tiene un receptor específico en este órgano diana que yo les decía, y no en otros. Puede pasar por al lado de un órgano, ¿y por qué no lo activa? Porque no tiene los receptores específicos para esta hormona, que están siempre sobre las membranas celulares. ¿Sí? Recuerda que las células tienen una membrana plasmática, y en esa membrana plasmática lo que se ubican, entre otras cosas, son receptores hormonales. Entonces, ¿por qué esta hormona que va acá viajando en la sangre, no va a actuar en este órgano? Porque no tiene los receptores específicos que esta hormona necesita, que son específicos para esta hormona. Este sistema se lo conoce también como sistema de llave y cerradura. ¿Cuál sería la llave? La hormona. ¿Cuál sería la cerradura? El receptor. O sea, esta hormona que tiene esta forma, vamos a suponer que esta hormona tiene esta forma redondeada. El receptor tiene la forma redondeada al revés. Por lo tanto, la hormona se une a su receptor. Si este receptor fuera así, no puede unirse a su receptor. No es su receptor, no es su receptor específico, los que están en las paredes de esta membrana. Por lo tanto, esta hormona sigue su camino. No activará estos receptores que están en esta membrana, porque no tienen la forma. Por eso se lo conoce como sistema llave y cerradura, donde la llave sería la hormona y la cerradura sería el receptor que está en la membrana plasmática del órgano objetivo. Entonces, esto es importante comprenderlo porque cada hormona tiene su receptor específico, obviamente en el órgano diana que va a activar, no en otro. Y no en otro, en ninguno específico, sino en donde encuentra sus receptores. La hormona puede estar viajando
por el sistema circulatorio, ¿sí? Esta hormona tiene esta forma, por lo tanto la entrada, la llave tendría que ser esta. Acá hay un receptor que es así. Allá hay un receptor que es así. No, tiene que encontrar un receptor que sea así, porque se integra llave y cerradura. Se integra la hormona con su receptor específico. ¿Sí? Así que eso es muy importante que lo comprendan. Y bueno, como les decía, la sangre es el medio por el cual las hormonas transitan hacia su órgano blanco o su órgano diana o como lo quieran llamar. ¿Sí? Las glándulas vuelcan a la sangre, ¿qué? Hormonas. Estas hormonas, a través de la sangre, buscan su órgano blanco. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué vuelve acá? Que lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué es lo que vuelve? Bueno, lo que vuelve es un sistema como de retroalimentación que le dice a la glándula. ¿Qué le dirá? Che, listo, no largues más esa hormona, porque la hormona ya activó el órgano blanco. Entonces, manda un mensaje de vuelta para que la hormona deje de liberar, para que la glándula deje de liberar esa hormona que estaba volcando a la sangre. Porque si no, esta glándula estaría constantemente liberando la hormona correspondiente. Y no es así. La libera primero por el motivo de que el sistema nervioso se lo indica. Y no la libera más cuando ya activó el órgano blanco que tenía que activar. Una vez que lo activó, vuelve como un mensaje de vuelta que le dice a la glándula, listo, ya está, no necesitamos más hormona. Porque si no, como van a ver que muchas veces sucede, el órgano blanco o no tiene la cantidad de receptores que necesita tener, que tiene que tener. ¿Por qué puede suceder esto? Y porque el órgano no funciona bien, el órgano blanco no funciona bien, tiene problemas, tiene un problema crónico que no funciona bien. Por ejemplo, los receptores que están en las células musculares para activarse con las hormonas específicas, ese músculo está sarcopénico, está atrofiado, está degradado, por lo tanto tiene muy pocos receptores de las hormonas que tienen que activar, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la glándula? Liberar mucha hormona, porque hay pocos receptores. Por el problema que sea. Uno, generalmente porque funciona mal. Si hay muchos receptores, porque ese órgano funciona muy bien, ¿qué va a hacer esa glándula? Liberar poquito. ¿Qué es lo que tiende a hacer cuando la persona funciona bien, cuando una persona queda activa físicamente, cuando come bien, cuando se trata bien? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, llevándolo para el lado de las personas con problemas metabólicos? Con problemas, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, que tienen problemas musculares, que tienen grasa donde no debería tener. Bueno, en los órganos, en los distintos órganos, ¿qué es lo que empieza a pasar? Hay problemas con los receptores. Por lo tanto, la cantidad de hormona que tiene que secretar una glándula es muy grande para que vuelva este mensaje que le diga, ya está, no liberes más. Que generalmente sucede cuando se activan, generalmente no es que generalmente, sucede cuando la hormona se encuentra con su receptor. Si hay pocos receptores, a la hormona le va a costar encontrarse con su receptor. ¿Para qué? Para cumplir la función necesaria. Ahora lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, esto también es muy importante porque si este mensaje de retroalimentación no llega, ¿qué va a hacer la glándula? Va a trabajar mucho más de lo que debiera trabajar en realidad. ¿Sí? Entonces, es importante que el órgano esté en buenas condiciones, esté saludable. ¿Se entiende? Bien, avancemos. Entonces, como les decía, la hormona, a través de la sangre, activa su receptor. ¿Dónde están los receptores? En la membrana plasmática. ¿Sí? Hay receptores de proteínas, las membranas están compuestas por proteínas, por catecolaminas, todos los receptores esos están en membrana. Hay receptores que están en la membrana y hay receptores que están más adentro de la célula. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que eso le da a algunas hormonas la capacidad de atravesar
directamente la membrana o activar un receptor que está en la membrana que activa un receptor que está interno. Generalmente cuando una hormona activa su receptor, se desencadena lo que se conoce como una cascada de señales. ¿Qué significa una cascada de señales? Que la hormona activó su receptor. Este receptor que fue activado, activa el receptor este receptor está en la membrana. Bien, la hormona, activa el receptor, tiene forma de llave y cerradura. Activa su receptor. ¿Este receptor qué hace? Activa un receptor que está más interno, que activa otro receptor que está más interno, que activa otro receptor que está más interno, que termina activando lo que tiene que activar para que suceda ese cambio a nivel celular que estamos buscando por la liberación de la hormona. Entonces, hay receptores que están en la membrana y hay receptores que están más internos dentro de la célula, de cualquier célula, porque no solo las células musculares, todas las células necesitan de la activación de alguna hormona para que cumpla alguna función determinada. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa esto de la regulación negativa de los receptores? Es un poco lo que yo les contaba o les adelantaba 2 diapositivas anteriores. Si la concentración de la hormona aumenta, si hay mucha hormona dando vuelta, ¿qué hacen los receptores? Se disminuyen al mínimo. Esto generalmente no ocurre por sí solo, no ocurre porque, la glándula tiene ganas de secretar más hormona. No, la glándula secreta más hormona porque los receptores ya están reducidos al mínimo, por el problema que sea. Ahora, si los receptores aumentan, si hay buena cantidad de receptores que pueden aumentar, por ejemplo, pensemos en la célula muscular. Si esa célula muscular era así de cortita, vamos a suponer que esta es la célula muscular, acá está una fibra, otra fibra, esta es la célula muscular, cortita. Acaban de entrar un número determinado de receptores en la membrana. Vamos a suponer que esta es la membrana. Un número determinado de receptores. Ahora, si esa célula muscular se hipertrofió, se agrandó, porque trabajó fuerza, porque entrenó, y se hace así de larga, ¿qué van a ver? Más receptores, porque la membrana es más grande de esa célula muscular. Entonces, si hay más receptores, ¿qué hay menor? Menor concentración de hormona. ¿Qué quiere decir esto? Que la glándula está trabajando mucho menos. No está trabajando a destajo como acá, cuando hay pocos receptores. Trabajar a destajo para una glándula significa que en algún momento puede empezar a fallar. Y si falla una glándula, va a fallar la secreción de su hormona. Y si falla la secreción de su hormona, va a fallar la activación del órgano que tiene que activar. Y si ese órgano no se activa para cumplir una función determinada, hay algo que no está sucediendo. Algo no está pasando. Y ese algo que no está pasando va a empezar a desencadenar problemas ¿de qué tipo? De tipo metabólicos. Recordando que el metabolismo tiene que ver con cómo degradamos los nutrientes para producir energía. Entonces, si tenemos problemas metabólicos, estamos teniendo problemas en degradar la energía, en degradar los nutrientes y producir energía. Y si tenemos problemas para producir energía, tenemos problemas para todo. Para todo, lo que se imaginen. ¿Quién tiene problemas para degradar nutrientes y producir energía? Un obeso, un tipo sedentario, un tipo con alguna enfermedad crónica. Tiene problemas en degradar los nutrientes para producir energía. ¿Se entiende? Fíjense si no es importante la acción endocrina. La función endocrina regula todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso, a través del hipotálamo y la hipófisis, regulan, a través tanto de la neurohipófisis y la adenohipófisis, todo lo que sucede de ahí para abajo pasa por acá. Pasa por el hipotálamo para activar la glándula hipófisis. La hipófisis, digamos que es la que estaba arriba, recuerdan cuando mostramos la imagen de todas las glándulas, es la glándula hipófisis que está arriba, que funciona un poco como la glándula madre, que regula el resto de toda la información endocrina, digamos, pasa por la glándula hipófisis, que reparte la información hacia la glándula correspondiente. Esta, por supuesto, es una vía neural y esta es una vía sanguínea,
¿sí? La neurohipófisis, ¿por qué dice que es una vía neural? Porque es lo que controla el movimiento. Así que ya lo vimos sobradamente el cuatrimestre pasado. Ahora, la hipófisis, la adenohipófisis, ¿por qué es por vía sanguínea? Porque las glándulas, ¿a dónde liberan? Dijimos, al sistema circulatorio. ¿Sí? No es tan importante esto, de cualquier manera sí lo anterior que veníamos hablando. La glándula pituitaria, que es una glándula que está como escondida bien adentro de nuestro sistema nervioso, estuvo considerada una vez como la glándula endocrina maestra, que controlaba muchas otras glándulas y órganos. Ahora se sabe que la glándula pituitaria es controlada en gran medida por el hipotálamo, lo que veíamos recién. Es el hipotálamo, el gran sensor que tenemos por aquí atrás, el gran sensor que controla todo lo que sucede para abajo, ¿sí? A modo de referencia. Fíjense acá cómo actúa, por ejemplo, la ADH o la hormona antidiurética, como la conocemos. Fijémonos en estos pasos. Hay actividad muscular que en esta persona que está acá está generando sudoración. Está generando, al generar sudoración, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo agua. ¿Sí? Estamos perdiendo agua por sudoración. Esa pérdida de agua, ¿quién la detecta? La sudoración produce pérdida de plasma. Recuerden que el agua que perdemos es el plasma de la sangre. ¿Sí? La sangre se empieza a poner más densa, más viscosa, porque estamos perdiendo el líquido. Les decía que ocasiona lo que se llama una hemoconcentración y una mayor osmolaridad de la sangre. La sangre se pone más espesa. Esto es detectado por el sistema nervioso. ¿Sí? Esta mayor osmolaridad de la sangre estimula ¿a quién? Al hipotálamo. El sistema nervioso a través del hipotálamo. El hipotálamo estimula la glándula pituitaria posterior, la que veíamos recién. La glándula pituitaria posterior, ¿qué segrega? ADH, segrega una hormona que se llama ADH, que la conocemos como hormona antidiurética. ¿Qué hace la ADH? Viaja por la sangre y ¿hacia dónde va? La ADH actúa sobre los riñones, va hacia los riñones, viene por la sangre y actúa en los dos riñones, incrementando la permeabilidad al agua de los túbulos renales y recogiendo conductos, llevando a una mayor reabsorción de agua. ¿Qué hace la ADH? Viaja por acá, se inserta o se activa con sus receptores y produce que los riñones se pongan más permeables y empiecen a captar más agua. Entonces, si no, este tipo, ¿qué haría? Se deshidrataría. O sea, perdería todo el agua. Y llega un momento que le dice, no, pará, flaco, empecemos a perder menos agua porque si no nos vamos a deshidratar. Entonces, ¿qué sucede? El volumen del plasma aumenta nuevamente, por lo que la osmolaridad de la sangre vuelve a disminuir. Acá había aumentado. ¿Qué significa que la osmolaridad disminuye? Que es menos espesa, es más líquida nuevamente. Así funciona. Una vez que esto pasó, ¿qué hace? Hay una retroalimentación que le dice a la glándula pituitaria, listo, no libere más hormona porque ya nos regulariza. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? Precisamente esto, decirle a los riñones, che, empiecen a juntar más agua porque nos estamos deshidratando. Y esa es la función que cumple la glándula esta, liberando esta hormona que produce estos cambios. ¿Cuál es el cambio que produce aquí? Que los riñones se hagan más permeables. Para eso se tuvo que activar con los receptores que estaban en la membrana de los riñones y no en la membrana del hígado. No, los receptores para la ADH están en la membrana de los riñones, no en la membrana del hígado. Eso tenemos que tener claro. La ADH, también llamada antidiurética o vasopresina, conserva el agua corporal mediante la reabsorción renal. Cuando la presión osmótica aumenta, los hormoreceptores hipotalámicos estimulan su secreción. Cuando el volumen circulatorio disminuye, receptores en aurícula izquierda estimulan la secreción de vasopresina. Los estímulos del estrés, bueno, un poco lo que les expliqué anteriormente. Bueno, cortamos esta primera parte, grabo y hacemos la segunda parte. Dejo de compartir.